Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema recursividad, parte 1. El proceso recursivo es una técnica de resolución de problemas que consiste en emplear de manera repetitiva una definición que contiene a la misma definición. El razonamiento recursivo. Podemos ver que tiene dos partes. La primera es la base, no es recursiva y es el punto de partida, y la definición es la que se aplica de manera repetitiva. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la base, que es f evaluada en 1 es igual a 2, y la fórmula, que es f evaluada en n es igual a 3 veces f evaluada en n menos 1. Aquí podemos ver, si calculamos el f de 2, sería 3 veces f de 1, y como f de 1 es igual a 2, sería 3 por 2 igual a 6. Entonces f2 es igual a 6. Ahora, el f3 sería 3f2, y como el f2, que lo hemos calculado anteriormente, que es igual a 6, sería 3 por 6, y eso es 18. De esa manera tengo que f de 3 es igual a 18. Ahora, el f de 4 es igual a 3f de 3, y el f de 3, como lo calculamos, es 18, entonces sería 3 por 18, y eso es 54. De esa manera tengo que f de 4 es a 54. Tenemos aquí los ejercicios. El problema número 1 me dice, en el proceso recursivo tenemos f4 que es igual a 2, f3 más 3, f3 es igual a 2, f2 más 3, f2 es igual a 2, f1 más 3, f1 es igual a 2, f0 más 3, y f0 es igual a 3. Me dice, determina f4. Entonces, para yo calcular f de 4, primero vamos a calcular el f1. El f1, por definición, tenemos que es 2 f0 más 3. Y como f0 es igual a 3, sería 2 por 3 más 3. Y eso es igual a 9. Ahora, el f2 es igual a 2f1 más 3. Ahora, como el f1 ya lo calculé y me sale 9, entonces f2 sería 2 por 9 más 3. Como aquí es 18 y 18 más 3 es 21, entonces tengo que f2 es igual a 21. Ahora, seguimos calculando y tenemos el f3. El f3 es igual a 2 veces f2 más 3. Y el f2 obtuve que es 21, entonces acá sería 2 por 21 más 3. Esto de ahí sería 45. Ahora, el f de 4 es igual a 2 veces f3 más 3. Y como el f de 3 es 45, entonces sería 2 por 45 más 3. Y eso sería igual a 93. Seguimos con el ejercicio número 2. Tenemos en el proceso recursivo, aquí, tenemos el f3 es igual a 2f2 más 1, f2 sería 2f1 más 1, f1 es igual a 2 veces f0 más 1 y f0 es igual a 5. Ahora, para calcular el f3, primero tomamos el f1. Reemplazamos aquí el f0 igual a 5 aquí, y entonces sería f1 es igual a 2 por 5 más 1, eso es igual a 11. Luego el f2 aquí me dice por definición que es 2 veces f1 más 1, el f1 me sale 11, entonces sería 2 por 11 más 1, y eso es igual a 23. Ahora, el f3 es 2 veces f2 más 1, y el f2 lo calculé y me salió 23. Entonces sería 2 por 23 más 1 y eso es 47. De esa manera tengo f de 3. Llegamos al problema 3. Tenemos del proceso recursivo. Aquí tenemos toda la definición. Me piden calcular f de 6. Ahora, para yo calcular f de 6, tengo que ir primero a f de 2. ¿Por qué? Porque f de 2 me dice que es f1 más f0. Y como yo tengo que f1 es igual a 1 y f0 es igual a 0, lo reemplazo acá. Entonces ya tengo f2 y eso es igual a 1. Ahora vamos a calcular el f3, que es f2 más f1. Aquí f2 es igual a 1 y f de 1 por definición es igual a 1. Entonces f3 es igual a 2. Ahora vamos a calcular el f de 4. El f de 4 es el f de 3 más el f de 2. El f3
calculé que es 2 y el f de 2 es igual a 1. Entonces tengo que f de 4 es igual a 2 más 1, eso es 3. El f de 5, por definición también tenemos que es f de 4 más f de 3. Como el f de 4 es igual a 3 y el f de 3 es igual a 2, lo reemplazo, tendría 5. Y el f de 6 sería, siguiendo la misma secuencia, sería f de 5 más f de 4. Entonces tengo que todo eso sería 8. Llegamos al ejercicio número 4. Me dice, se define f de manera recursivamente como f de n más 1 es igual a f de n más 3. Si f de 0 es igual a 1, esa es la base, calcula de manera recursiva f de 2 por f de 1 por f de 0. Aquí vamos a calcular el f de 1. Porque ya tengo el f de 0, tendría que calcular el f de 1 y el f de 2. Entonces, y f de 1 es igual a, vamos a utilizar esto, que es el n más 1 es igual a fn más 3. Aquí el f de 1 es igual a decir 0 más 1, donde n va a tomar valor 0. Entonces acá sería f de 0. Ya, ahora, como f de 0 me están dando de dato que es igual a 1, entonces acá sería 1 más 3 igual a 4. Ya tengo f de 1 igual a 4, ahora voy a calcular el f de 2. Aquí el f de 2. El f de 2, acá vamos a utilizar el n más 1, entonces n va a valer 1, entonces acá sería f de 1 más 3. Y el f de 1, como yo obtuve que es igual a 4, sería 4 más 3, 7. Y el f de 3, utilizamos el de aquí, sería 2 más 1, entonces sería f de 2 más 3. Y como el f de 2 es igual a 7, sería 7 más 3 es igual a 10. De esa manera calculamos el f de 2 por f de 1 por f de 0. Sería 7 por 4 por 1 y tengo que es igual a 28. Seguimos con el problema número 5. Me dice, supongamos que f se define de manera recursivamente como f de n más 2, que es igual a f de n más 1 más fn. Si f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 2, calcula de manera recursiva f de 4. Entonces aquí vamos a utilizar con el n, que es igual a fn más 2, es igual a fn más 1 más fn. Cuando n vale 0, acá sería 0 más 2, sería 2. Aquí sería 0 más 1 es 1. Acá sería f0. Tenemos que f2 es igual a f1 más f0. Pero por dato tenemos que f1 es igual a 2 y f0 es igual a 1. Reemplazamos. Y tenemos que f2 es igual a 3. Ahora aquí cuando n es igual a 1, tendría aquí 1 más 2, 3. Acá sería 1 más 1 y acá sería 1. Entonces sería f3 es igual a f2 más f1. Ya obtuve que f de 2 es igual a 3 y f de 1 por dato es igual a f de 1 es igual a 2, entonces sería 3 más 2, 5. Y aquí cuando n es igual a 2, acá sería f de 4. Entonces sería 2 más 2, 4, acá sería 2 más 1, 3 y acá sería 2. Entonces f de 4 es igual a f de 3 más f2. F de 3 es igual a 5 y f de 2 es igual a 3. Entonces 5 más 3 es igual a 8 y tengo que f de 4 es igual a 8. Vayamos al problema número 6. Me dice, se define f de manera recursivamente como f de n más 1 es igual a 2 veces fn más 1. Si f de 0, que es igual a 3, es la base, calcula de manera recursiva f de 4. Aquí tenemos que cuando es n, sería f de n más 1 es igual a 2fn más n. Para llegar a f de 4 voy a avanzar así consecutivamente, ¿no? En 0, 0 más 1, acá sería 0, f de 1 es igual a 2 veces f de 0 más 1. Como f de 0 es igual a 3, lo reemplazo y sería 2 por 3 más 1 igual a 7. Ahora aquí el n es igual a 1, sería aquí 1 más 1, 2, acá sería 2f de 1. Entonces como f de 1, ya calculé y eso me da 7, sería 2 por 7 más 1 y eso sería 15. Ya tengo que f de 2 es igual a 15. Ahora aquí cuando n es igual a 2, sería 2 más 1, acá sería 2f de 2. Entonces f de 3 es igual a 2 veces f de 2 más 1. f de 2 calculé que es 15, sería 2 por 15 más 1, eso es 31. Ya tengo que f de 3 vale 31. Ahora calculo cuando n vale 3. Entonces acá sería f de 4, acá sería 2f de 3 más 1.
Y como f de 3 vale 31, entonces sería 2 por 31 más 1. Y eso sería igual a 63. De esa manera obtengo que f de 4 es igual a 63. Llegamos aquí al problema número 7. Me dice de la fórmula recursiva, aquí, calcula el valor de f de 5. Bueno, en esta fórmula podemos ver que cuando n vale 1, entonces f de 1 es igual a 5. Y aquí cuando n es mayor o igual que 2, o sea, desde 2 para arriba, números naturales, entonces f de n va a ser f de n menos 1 más 2. Para calcular f de 5, primero tenemos que tener bien claro esta fórmula recursiva. Ahora, cuando n es igual a 2, sería acá f de 2, y acá es igual a f de 1 más 2, porque acá es 2 menos 1. Y como f de 1, por esta fórmula tengo que s es igual a 5, entonces sería 5 más 2, y tengo que f de 2 es igual a 7. Ahora, cuando n es igual a 3, acá sería f de 3, acá sería f de 2 más 2, y como f de 2 es igual a 7, sería 7 más 2. De esa manera, f de 3 es igual a 9. Y aquí cuando n es igual a 4, tenemos que f de 4 es igual a f de 3 más 2. F de 3 obtuvimos que es 9, sería 9 más 2. Y de esta manera tengo que f de 4 es igual a 11. Y por último tenemos que cuando n es igual a 5, acá sería f de 5 que es igual a f de 4 más 2. Como f de 4 ya calculé que es igual a 11, entonces acá sería 11 más 2. Y tenemos que f de 5 es igual a 13. Llegamos al ejercicio número 8. Me dice de la fórmula recursiva calcular f de 3 más f de 4. Bueno, aquí, al igual que en el problema número 7, cuando n es igual a 1, acá sería f de 1 es igual a 3. Y esta parte de aquí es cuando n es mayor o igual que 2. Sería 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Entonces, para calcular el f de 3, primero tenemos que tener en claro la fórmula. Y aquí cuando n es igual a 2, sería f de 2 es igual a 2 veces f de 1. Aquí de f de 1 es igual a 3, entonces acá sería 2 por 3. Y 2 por 3 sería 6. De esa manera tengo que f de 2 es igual a 6. Aquí cuando n es igual a 3, f de 3 sería 2 veces f de 2. Y como f de 2 es igual a 6, sería 2 por 6. Y 2 por 6 sería 12. Entonces tengo que f de 3 es igual a 12. Ahora, cuando n es igual a 4, f de 4 es igual a 2 veces f de 3. Y como f de 3 es igual a 12, entonces sería 2 por 12. Y f de 4 sería igual a 24. Ya tengo que f de 3 es igual a 12 y f de 4 es igual a 24. Entonces f de 3 más f de 4 sería 12 más 24 y eso sería igual a 36. En el problema número 9 me dice de la fórmula recursiva, calcula f de 3. Entonces tenemos aquí que tener bien claro la fórmula. Ahora cuando f de 1, cuando n es igual a 1, entonces sería f de 1 es igual a 7. En el f de 2 sería así. F de 2 es igual a 10 veces f de 1, porque acá sería 2 menos 1. Como el f de 1 es igual a 7, entonces sería 10 por 7, y eso sería 70. Ya tengo que f de 2 es igual a 70. Ahora, el f de 3 sería 10 veces f de 2, porque acá es 3 menos 1, 2. Y f de 2 ya calculé que eso es igual a 70, entonces sería 10 por 70, 700. De esa manera tengo que f de 3 es igual a 700. Llegamos al problema 10, me dice, de la fórmula recursiva, determina el valor de f de 4. Bueno, aquí f de n es igual a 2 más f de n menos 1, siempre y cuando sea que n es mayor o igual que 2, y acá, cuando es f de 1, s es igual a 4. Entonces aquí, para hallar f de 4 voy a avanzar de 1 en 1, entonces tengo f de 2. F de 2 sería 2 más f de 1, porque sería 2 menos 1, que es 1. Y como f de 1 es igual a 4, sería 2 más f más 4. Y 2 más 4 es igual a 6. Entonces tengo que f de 2 es igual a 6. Ahora, el f de 3 es igual a 2 más f de 2. El f de 2 yo obtuve que es igual a 6, sería 2 más 6. Y eso es igual a 8. Entonces f de 3 es igual a 8. Y el f de 4 es igual a 2 más f de 3, porque acá es 4 menos 1, 3. Y el f de 3, como yo tuve que es igual a 8, entonces sería 2 más 8, y eso es 10. Entonces el f de 4 es igual a 10. De esa manera tenemos la respuesta en el ejercicio número 10.
Seguimos el problema número 11. Tenemos el siguiente proceso recursivo. ¿Sí? Miren que acá tenemos f de 0 igual a 2, f de 1 es igual a 3, f de 2 es igual a f1 más f de 0, el f de 3 es igual a f de 2 más f de 1, determina el valor de f5. Entonces ya vamos viendo cómo va avanzando, cómo es el proceso recursivo. Entonces aquí el f de 2 podemos ver que sería 3 más 2, porque f de 1 es igual a 3 y f de 0 es igual a 2. Entonces f de 2 es igual a 5. Ahora, el f de 3 sería f de 2 más f de 1, f de 2 vale 5 y el f de 1 vale 3, sería 5 más 3, 8. Siguiendo el proceso recursivo, acá sería f de 4 sería igual a f de 3 más f de 2. Como f de 3 es igual a 8 y f de 3 es igual a 5, sería 8 más 5, 13. Y el f de 5 es igual a f de 4 más f de 3. El f de 4 es 13 y el f de 3 es 8. Entonces tengo que 13 más 8 es 21 y el f de 5 es igual a 21. Llegamos al problema número 12. Me dice, se defina f de manera recursiva tal que f de n más 1 es igual a f de n sobre 2. Además, el f de 0 es igual a 4. Determina f de 6. Aquí vemos cuando es f de 1, ¿sí? Acá sería f de 1, sería aquí también f de 1, entonces acá sería n es igual a 0, entonces sería f de 0 entre 2. Pero como f de 0 es igual a 4, entonces sería 4 entre 2, 2. Entonces f de 1 es igual a 2. Ahora, cuando es f de 2, acá sería f de 1 entre 2. Y f de 1 sería 2 por lo que hemos sacado, y 2 entre 2 sería 1. Entonces f de 2 es igual a 1. Ahora, el f de 3 sería f de 2 sobre 2. Como el f de 2 es igual a 1, entonces esto sería un medio. El f de 3 sería un medio. El f de 4 sería f de 3 entre 2. Como el f de 3 es un medio, sería un medio sobre 2. Eso sería un cuarto. Ya tengo que f de 4 es igual a un cuarto. Ahora, el f de 5 es igual a f de 4 entre 2. El f de 4 es igual a un cuarto, sería un cuarto entre 2, y eso es igual a un octavo. Y el f de 6 sería f de 5 entre 2. Como f de 5 es igual a un octavo, entonces sería un octavo entre 2, y eso sería 1 sobre 16. Entonces, el f6 es igual a 1 sobre 16. Llegamos al ejercicio número 13. Me dice, en un proceso recursivo se tiene f6 es igual a f5 más 4, f5 es igual a f4 más f3, y el f4 es igual a f3 más 5. Determine el valor de t, que es f de 6 menos 3 veces f de 3. Aquí calculamos el f de 5. El f de 5 tengo que es f de 4 más f de 3. Además, tengo que el f de 4 es igual a f3 más 5. Entonces, de aquí lo que puedo hacer es que como el f de 4 es f3 más 5, lo reemplazo acá en el f de 4, sería f5 es igual a 2 veces f de 3 más 5. Ahora, el f6 es igual a f5 más 4, pero como el f5 es igual a 2 veces f3 más 5, entonces lo reemplazo aquí y tendría que f6 es igual a 2f3 más f4 más 5. Pero también tengo que el f4, eso es igual a f3 más 5. Entonces tengo que el f6 sería 3f3 más 10. Y como es así, el 3f3 lo paso a la izquierda y tendría que f6 menos 3f3 sería igual a 10. Llegamos al problema número 14. Me dice, de la fórmula recursiva, calcular f3. Aquí tenemos que f de 1 es igual a 3. Aquí en esta parte es cuando n es mayor o igual que 2. Entonces el f de 2 sería 2 veces f de 1, porque acá sería 2 menos 1, es 1. Y como f de 1 es igual a 3, sería 2 por 3 más 1. Y el f de 2 sería 7. Ahora, el f de 3 es igual a 2f2 más 1. Y como el f de 2 yo obtuve que es igual a 7, entonces sería que el f de 3 es igual a 2 por 7 más 1. Y eso sería igual a 15. Llegamos al problema número 15. Me dice, de la fórmula recursiva, acá está, calcular el valor de f2 más f3. Bueno, en el f de 1 tenemos que s es igual a 2. Ahora, para calcular el f2 sería acá 5 veces f1 más 1. Como el f1 es 2, entonces tengo que 5 por 2 más 1, y eso es igual a 11.
Ya tengo el F2 que es igual a 11. Ahora, el F3 sería 5 veces F2. Y F2 es igual a 11, sería 5 por 11 más 1. Eso es igual a 56. Ya tengo que F3 es igual a 56. Ahora lo único que hago es sumar. El F2 más F3 sería 11 más 56. Y eso sería igual a 67.